Amigos y amigas, buenos días, bienvenidos al programa de noticias, la entrevista con este día martes con Paola Cabezas Castillo. Ella es candidata a la Asamblea, es colega periodista, licenciada en Comunicación Social, magíster en Marketing Político, ex gobernadora de Esmeraldas, también asambleísta, fue por la provincia de Esmeraldas. Paola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola Jaime, qué gusto saludarlo. Gracias por esta posibilidad de comunicarme con su audiencia. Le cuento que he venido desde la mañana dando varias entrevistas en medios digitales. Entonces, sabe que esto me hace sentir muy contenta como periodista, si bien estoy ahorita en la arena política, pero no dejamos de ser periodistas, no dejamos de querer esta profesión que nos ha dado todo lo que somos y ver cómo la comunicación se ha diversificado tanto al punto que tenemos gente que también apuesta a la comunicación alternativa, popular y comunitaria desde estos espacios. Así que les felicito y les agradezco porque ahora más que nunca requerimos espacios plurales, de debate, donde se escuchen otras voces, y ustedes están haciendo posible eso. Así que muchísimas gracias. Bien, Paola, ¿cree usted que es compatible el tema de la comunicación con el tema de la política? Porque, claro, hay muchos comunicadores que se lanzaron a la política, es el caso, por ejemplo, de Jimmy Jairala, por mencionarle, Carlos Vera, en fin, y a veces retornan o vuelven a la comunicación. ¿Cómo ve usted esta relación, comunicación con la política? Lo que pasa, Jaime, es que, a ver, yo creo que los principios que nos da el periodismo son, son únicos. En realidad, un periodista no debería perder la perspectiva para quién trabaja. Y los periodistas trabajamos para la gente. Los periodistas debemos comunicar, contrastar y generar la información para que sea la gente, el público, los ciudadanos, quienes saquen sus propias conclusiones. Entonces, yo sería incapaz en este momento, porque quizás estoy en las condiciones desfavorables, porque estoy obviamente en el ejercicio político activo, pero en cambio yo he incorporado en la política los principios que el periodismo me ha dado. Yo no puedo desconectarme de la realidad de donde vengo. Primero, hasta por mi condición de mujer afroecuatoriana, por mi condición de mujer negra, yo no podría desconectarme de un sector que en este momento requiere, sobre todo, una posición clara frente a la defensa de los derechos de la gente, de los ciudadanos, derechos a la salud, a la educación. Entonces, yo creo que más bien se desdibuja eso cuando como periodista tú te alineas a los intereses económicos de alguien y tu voz se silencia o cambia tu posición porque hay otros intereses y no son el de la gente. La gente siempre te va a identificar porque tu voz pesa, tu opinión pesa, tu posición política pesa. Y mire, Jaime, perdón, yo no creo en el periodismo independiente. A mí no me vengan con tibiezas. El periodista que me dice soy independiente, mira, ñaño, dedícate a otra actividad, pero no me digas que eres independiente. Lo que debe existir es un periodismo que trabaje en la posibilidad de generar contenidos objetivos para que la gente saque sus propias conclusiones. Pero periodismo independiente no existe. Jaime, uno tiene que ubicarse en algún lugar de la historia. Uno tiene que decidir dónde quiere estar. Y usted más que nadie sabe que en este momento el periodismo se politizó, que hay periodistas que tienen una posición política y es respetable, Jaime. Yo no critico al periodista que se pone y se planta frente a una posición política. El tema es que deben de tener la capacidad de respetar a quienes estamos del otro lado. Porque yo no represento a ningún medio de comunicación, yo no tengo frecuencias, yo no soy empresaria de la comunicación, soy una comunicadora de a pie, como usted. O sea, los que estamos haciendo periodismo desde estos espacios, no deberíamos estar aplaudiendo la posición que toman medios, y perdone, no estoy en contra de nadie, pero una cosa es ser periodista y otra cosa es ser el dueño de un medio. Ojalá los periodistas fuéramos los dueños de los medios, que ahí la situación cambia, pero no. Hay empresarios de la comunicación que utilizan a periodistas que se prestan para otras cosas. Eso es distinto. Mire, el debate da para mucho, pero Claro, insisto, si uno no tiene que perder el horizonte, claro, sea en el Paola, pero periodismo o sea en la política. Claro, Pablo, pero por ejemplo, en el caso de Jimmy Jairala, él hace entrevistas, pero claro, no habla de su vinculación política, no habla de Centro Democrático, es muy profesional. A eso me refiero que tendrá cada periodista su corazoncito, pero no debe evidenciarlo. Es decir,
tomar partido y ni ventaja de su posición para obtener información privilegiada, por ejemplo. Así, mire, lo acaba de decir mi estimado Jaime, usted, lo acaba de decir usted, mi estimado Jaime, con total claridad. El ejemplo de Jimmy es creo que el más, el que podríamos tomar nosotros como un ejemplo de ejercicio periodístico. Todo el mundo sabe cuál es la posición política de Jimmy, todo el mundo sabe cuáles son las cosas con las cuales comulga Jimmy Jairala. Sin embargo, dentro de su espacio, da una apertura democrática para conversar, contrastar, disentir y aportar a la ciudadanía elementos para que ellos saquen sus propias conclusiones. Entonces, por eso le digo, no está mal plantarse con una posición política, no está mal plantarse como periodista. El tema es que el ejercicio del periodismo es horizontal, no hay para qué perderse. Un periodista debe justamente generar ese debate. El periodista debe abrir una posibilidad de debate abierto, diverso, democrático, más allá de tus afectos y desafectos. Ahí no hay que perdernos y entonces creo que hemos llegado a un consenso en ese sentido. Muy bien. Tener el cabello afro, como usted tiene, Paola, es sinónimo de libertad de expresión, es sinónimo de resistencia, ha dicho Paola Cabezas Castillo. Wow, primera vez que me hacen esa pregunta. Pero sabe, Jaime, y gracias por hacerlo, porque más que contarle el sinónimo de me aparece, le quiero contar algo que deberíamos nosotros reflexionar. Yo vengo de la comunicación, yo vengo del periodismo. Claro. Yo creo que uno y la comunicación, ojalá pudiéramos en algún momento discutir más abiertamente de la necesidad de medios públicos que trabajen mucho en la identidad, porque ¿qué pasa con las mujeres negras que tenemos la posibilidad de llegar a la televisión? Mire, hay estándares de belleza que están establecidos. Hay estándares que ven de la publicidad. Entonces, muchas de nosotras, para poder acceder en ese estándar que se construye en torno a los cánones de belleza, no entra una mujer afro con su cabello natural, porque para el imaginario social, el cabello afro representa pobreza, es sucio, antiestético, es que los reggaetoneros, es como un poco eh, alineado con una cultura urbana. Y creo, mi estimado Jaime, que desde la posición donde me encuentro, no solamente como periodista, comunicadora, sino política, creo que uno le tiene que dar referencias a la gente. Le tiene que dar referencias, sobre todo a la mujer negra, que es la que históricamente ha estado excluida, vulnerada. Los femicidios se ven en mayor cantidad dentro de la población afro y las mujeres deben tener referencias. Y yo creo que, alineándome con su pregunta, sí, la decisión de dejarme de alaciar mi cabello tiene una respuesta política, por supuesto. Mi posición es política, de rebeldía contra el sistema, de rebeldía justamente contra un sistema hasta ciertamente comercial y artificial que no valora a la mujer por sus conocimientos y sus capacidades, sino por cómo luce. Te critican hasta por cómo luce. Entonces, claro, creo que cuando usted me entrevista y ve a una mujer negra con su cabello natural, sé que causa sorpresa, pero le estoy demostrando que no me faltan capacidades, que estoy en condiciones como cualquier mujer de cualquier etnia a enfrentar cualquier reto político, social, personal, profesional, y que mi cabello no es un impedimento para eso. Entonces, hay que romper estereotipos, hay que empoderar a las mujeres y que tengan referentes. Al menos ese es un poco el mensaje que quiero dar, darle referencia a las mujeres, empoderar a las mujeres, y sí, es mi mecanismo de resistencia también y de libertad de expresión ante una construcción equivocada sobre los imaginarios de belleza que se crean. En la ciudad de Ibarra, Paola, no hemos tenido en los últimos, que yo recuerde, 50 años, ninguna alcaldesa ni alcalde afro o negro, como vamos a definir ese nombre más adelante, y tampoco ha habido en el país un presidente negro. Sí ha habido candidatos, como Jaime Hurtado González, sí ha habido asambleístas, pero tampoco ha habido un presidenta o presidenta de la Asamblea Negra o negro, lo cual evidenciaría que todavía hay discriminación, que hay todavía segregación o racismo en el país, al menos desde el punto de vista político, Paula. A ver, sí y no.
Ya. Sí, porque yo creo que la Constitución de la República, a partir de 2008, y algunos cambios que se han venido generando en el Código de la Democracia, primero ha permitido que exista la mayor diversificación de actores políticos de varios pueblos y nacionalidades. Y debo reconocer que usted ha puesto como ejemplo un referente de nuestra etnia que trascendió, Jaime Hurtado como esmeraldeño y de Quinindé, de donde soy yo, de Malimpia. Jaime Hurtado trascendió y obviamente se convirtió en un legislador como referente del pueblo afro. Sin embargo, creo que esto también ha ido cambiando porque las organizaciones políticas se ven obligadas justamente por nuestro marco jurídico a trabajar justamente en dar espacio a varios cuadros políticos de varias etnias y sectores. Sin embargo, yo, más que la presencia per se de un afro en la papeleta, es cómo los movimientos políticos se abren a la posibilidad de la formación de cuadros políticos, Jaime. Porque no es lo mismo tener a un afro en la papeleta a tener a un afro que vaya a la asamblea o que vaya a una función de elección popular reconociéndose desde la posición en la que se encuentra y que vaya a empujar desde lo que la misma ley faculta para poder justamente pelear o justamente empujar leyes o procesos que vayan de la mano, como dice nuestra misma ley y nuestra misma constitución, a construir un Estado intercultural y plurinacional. Y no solamente decirlo desde lo lindo que habla la Constitución, sino que para los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubios existan garantías constitucionales de acceso a la educación, de acceso a la salud, que puedan tener becas, que puedan tener acceso a lo público para poder ir disminuyendo las brechas de inequidad social que han existido históricamente para con los pueblos y nacionalidades. El tema del pueblo afro es que justamente ha tenido una discriminación sistémica. El sistema no nos identifica. Es más, le digo, Jaime, actualmente, vaya a Guayaquil. Guayaquil es el modelo exitoso, pero el modelo exitoso del Malecón y ciertas zonas regeneradas. Váyase a las Malvinas, a Esmeralda Chiquito, váyase a Monte Sinaí, váyase a todos los sectores de las riberas del río Guayas, en donde se encuentran asentados los afrodescendientes. Vaya y pregunte si hay servicios básicos, vaya y pregunte si hay seguridad, vaya y pregunte si el municipio ha hecho una inversión en esos sectores. Entonces, allí hablamos de la discriminación sistémica. Y dentro del municipio de Guayaquil hay 2 concejales afros. Mi pregunta es, ¿le están exigiendo al municipio de Guayaquil que haya presupuesto participativo para esos sectores donde históricamente están excluidos los guayaquileños, afro-guayaquileños? Esa es la discusión. Más allá que el afro en la papeleta, que sí, requerimos mayor presencia de líderes afros dentro de las papeletas políticas de todos los partidos. Pero eso debe redundar en la mejor calidad de vida de nuestro sector, porque todavía hay pobreza. Hoy por hoy hay un informe de la UNESCO que es en realidad alarmante y que nos debería tener a todos completamente horrorizados de lo que está pasando. Hay un informe de la UNESCO, perdón, de las Naciones Unidas, que hizo un seguimiento al Estado ecuatoriano de las políticas para la erradicación de la discriminación y políticas públicas de los afrodescendientes. En mi provincia, Esmeraldas, el 15,2% de afrodescendientes son analfabetos. El 42% siguen viviendo en economías casi aisladas, por no decir en la extrema pobreza. No tienen acceso a la educación, a la salud, a la justicia, a la tierra. El agua está contaminada. ¿Y qué decir de la violencia de género? Y los embarazos adolescentes se están viendo muy marcados dentro de la población afrodescendiente, sobre todo de niñas adolescentes. Jaime, ahí falta el Estado. Y ahí le digo y le pongo de antecedente la discriminación sistémica, porque es el sistema el que nos excluye, es el sistema el que no nos atiende. Y ahí deben haber más voces de afrodescendientes, indistintamente si están en movimientos de izquierda, de derecha, de centro, peleando porque todo afrodescendiente necesita atención del Estado. Y más allá de la agenda política en la que se encuentra un candidato afrodescendiente, un candidato negro, debe pelear porque se reduzcan esos indicadores nefastos para nuestro pueblo.
Muy bien, es un tema que hablaríamos eh, por varias horas, Paola, pero bueno, vamos al tema político. ¿Cuál es su comentario, Paola, respecto de este petitorio que ha hecho el Procurador General del Estado para que se ejecute esta sentencia por el caso llamado como Sobornos 2012-2016 y que se les incauten los bienes al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glass, entre otros exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa? Bueno, Jaime, usted ve ahí la mala fe con la que actúa el gobierno de Moreno y todos estos funcionarios que son paridos por el Trujillato. Esta gente nació de una consulta inconstitucional y mañosa y obviamente ellos tienen un objetivo, tienen que cumplir una labor y es destruir a los adversarios políticos. Porque esto, a ver, primero, yo le pregunto a Jaime, la casa de Rafael Correa, ¿la compró con recursos cuando era presidente o es la casa que la tenía históricamente desde que se Bueno, casó con cuando, su... cuando era ministro de Finanzas y anteriormente docente universitario. Entonces, perdón que incurra en la transformación de... ¿Usted cree que se le debería quitar la casa a Rafael Correa, que es un bien que lo compró cuando no era presidente de la República? Bueno, tenemos Entonces, este, un pequeño problema con Paola Cabezas. Ojalá ya se arregle este asunto del Internet. Se congeló su imagen. No sé si me escuchan. Por favor, ahí sí. Adelante. estoy. Sí, estoy teniendo problemas con el internet, así que les pido mil disculpas. ¿Sí me pueden Ya. escuchar y ver? Ahí sí. Sí, está bien. Que siga, Paola, le escuchamos. Ahora sí, Ahí sí, muy bien. voy a desconectar para poder tener... Bien. Jaime, ahora A ver, ahí sí le escucho, Paola Cabezas. sí, es que estoy con problemas del internet. Ahora sí, Bueno, para que se vuelva a reconectar, Paola, ojalá ya se arregle ese tema del Internet suyo y podamos este, seguir dialogando. Estamos conversando con la periodista y política Paola Cabezas Castillo, es candidata a la Asamblea. Ella es licenciada en Comunicación Social, magíster en Marketing Político, fue gobernadora de Esmeraldas en el régimen de Rafael Correa. Se está conectando ya Paola Cabezas. Volví. Ahí Sí, me está mejor, conecté desde el celular, mis disculpas. ahí está mejor desde el celular. Y a lo mejor la laptop no ingresó muy bien en internet, pero la idea es de que sigamos con esta entrevista. Ay, ¿sí me escucha? Ahí sí, muy bien, Paola. Adelante. La inquietud está planteada, por favor. Ahora sí me puede. Yo no le escucho. ¿Si me escucha o no? Ahí No le escucho. eh, bueno, habría que colocarse, perdón, los auriculares para los audífonos para que me escuche mejor. Muy bien, Paola Cabezas. Ahí me Eh, escucha, sí, muy bien. Ahí sí, correcto. pero yo no le escucho. Bueno, y ahí habría que colocarse los audífonos, si es que tiene a su mano Paola, los auriculares, audífonos, para que ahí me escuche mejor. Ya ella se va a poner los audífonos para seguir con esta entrevista, amigos y amigas, con Paola Cabezas Castillo. Ella es parte de la Revolución Ciudadana, Voy es con unos candidata. audífonos, parece que es problema de que no tengo audífonos. Ya. Pero bueno, ahí me escucha, Paola. Sí le escucho, pero muy bajito. Quiero ponerme audífonos para poderle escuchar mejor. Muy bien. Entonces, Estoy pues, conectada desde el celular, creo que tenemos mejor conexión. correcto, solamente nos falta el que me escuche bien el audio, ¿no? Ya se va a colocar los audífonos, Paola Cabezas Castillo, candidata a la Asamblea, con quien
Estamos dialogando en esta mañana del día martes 10 de noviembre del 2020. Ahora sí. Ahora que, ahí sí, le decía que hay una sentencia que ha emitido la Corte y luego el procurador pide que se ejecute, que se cobre los dineros que se utilizan de la corrupción y se devuelva al Estado. Me imagino que incautando los bienes de los acusados, Paula. Sí, como te decía justamente antes que tengamos la falla técnica, te decía que primero el Procurador General del Estado no está actuando en derecho, porque incautarle los recursos o los bienes de tanto el compañero Rafael Correa y el compañero Jorge Glass, que son bienes que obtuvieron antes de ser tanto presidente como vicepresidente de la República, demuestra que hay un ensañamiento para destruir a los adversarios políticos. Lo que está haciendo el Procurador General del Estado no tiene ni pie ni cabeza. Eh, el presidente va a plantear con su defensa la ilegalidad de esta decisión del procurador, pero como te decía Jaime, esto no obedece a una necesidad del Estado de hacer justicia, porque si quisieran hacer justicia, primero Odebrecht debería ser la empresa que en este momento esté investigada y quienes estén encarcelados por ser la empresa corrupta y corruptora que provocó muchos de los hechos de corrupción desde justamente la posición de empresa contratista. A Odebrecht no se le involucró en el caso, Odebrecht salió campante, la misma señora Pamela Martínez, que es la corrupta en realidad de esta historia, la acaban de casi dejar libre, va a cumplir creo 3 meses dentro del proceso. Entonces tú te das cuenta que esto no es un asunto de querer hacer justicia o en realidad querer transparentar este proceso, sino que quieren perseguir a la gente y en esa lógica incautarle los bienes a una persona que las compró antes de su condición de presidente de la República demuestra que hay maldad y esto no va a durar todo el tiempo, Jaime. El odio no puede ser una forma en la que se genere justicia. Todo lo que se han hecho en el Ecuador tiene un componente de odio hacia una tienda política o sea, adversarios políticos y ojalá vuelva la democracia, vuelva las instituciones para que esto se defina de manera de acuerdo a la ley, no de acuerdo al estado de ánimo de un gobierno que odia y de autoridades que, como te digo, fueron puestas allí desde el Trujillato, y el Trujillato tenía un objetivo, perseguir al correísmo, perseguir a líderes políticos como Rafael Correa, como Jorge Glass, y esto no va a tener, mira, entre el cielo y la tierra nada está oculto, y esto en algún momento habrá un Estado de derecho que garantice justicia real. Ahora, Paula, lo que se critica por parte de sectores políticos y también de medios de comunicación es que se hayan favorecido con contratos a empresarios y quienes pagaban las facturas de la campaña de Alianza País. Esa es la crítica. No hay una crítica de que se han robado el dinero, no, no. Simplemente como mecanismo de acuerdo para financiar campaña. Antes se lo hizo, me acuerdo, Yamil Maguad con Azpiazu. Siempre los candidatos financian sus campañas con empresarios, ¿no? O con banqueros. En este caso, la acusación es que empresarios que tenían contratos con el Estado financiaban la campaña. ¿Esto es cierto o no, Paula? Mire, mi estimado Jaime, si la idea es investigar y revisar todo este entramado que supuestamente se armó, que vuelvo y repito, esto está dentro de la imaginación de una mujer corrupta como Pamela Martínez, yo vuelvo y le pregunto, ¿por qué Odebrecht no está investigada? ¿Por qué Odebrecht? Porque usted recuerde que el caso Sobornos nace de una investigación supuestamente de un portal digital en donde hablaba de un entramado de coimas para que, es más, le recuerdo Jaime, esto no empezó como caso Sobornos, esto empezó Odebrecht puso presidente, ¿se acuerda? Así fue el titular que se planteó en este medio de comunicación digital y que la fiscal general del Estado, muy agenciosa, dijo voy a investigar esto. Y después ella decide cambiarle el título y ya no decir Odebrecht puso presidente, sino
casos sobornos. Entonces, a ver, yo creo, Jaime, que aquí no hay una intención de llegar a la verdad, porque si quisiéramos llegar a la verdad, vuelvo y le repito, Odebrecht debería estar investigado. Los representantes de Odebrecht en el Ecuador deberían estar presos. Sin embargo, esto no ha pasado, esto no ha sucedido y se está persiguiendo a gente inocente, muchos empresarios que en muchos casos han dicho, tanto el expresidente Correa como varios de los que están involucrados que ni siquiera los han conocido. Sin embargo, esto tiene una consigna política y es perseguir al líder histórico de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa. ¿Cómo ha visto Paola Cabezas la actuación de la Asamblea en esta emergencia? Se aprobó una ley humanitaria, que no sé si fue suficiente, una Asamblea que tiene poca credibilidad, donde se han denunciado hechos de corrupción, como el caso de 2 o 3 asambleístas con carnet de discapacidad, el caso de los diezmos, y por lo tanto, una Asamblea con bajos niveles de popularidad y credibilidad. Entonces, ¿cómo ha visto usted el accionar de este primer poder del Estado? Sí, Jaime, totalmente. La Asamblea perdió completamente los papeles, no se sintonizó con el rol para el cual el pueblo ecuatoriano decidió. Es más, siendo la primera función del Estado, debe desde ese espacio garantizar primero la fiscalización y la generación de leyes que den garantías al pueblo ecuatoriano, sobre todo de que no se le vulneren sus derechos elementales, como el de la salud y la educación. Y está tocado justamente el punto de una ley como la ley humanitaria, que de humanitaria definitivamente no tiene nada, y que es una ley que puso en indefensión a los trabajadores. Hoy hay más de 250.000 trabajadores despedidos del sector público, pero más de 1 millón en el país que están en el desempleo. Moreno dijo que iba a dar 1 millón de empleos, pero sin embargo hay 1 millón de desempleados. Y esto lo provocó la ley de apoyo humanitaria. Esa ley debe derogarse. Y debe derogarse porque sencillamente vulnera derechos fundamentales como el derecho al trabajo, el derecho a que el Estado le garantice un empleo al trabajador. Imagínese lo que hace la ley de apoyo humanitario. Te despide la empresa luego de 20, 30 años de entregarle tu vida a una empresa, te entregan $400 y dice, bueno, si no estás de acuerdo con la indemnización, demándame y algún día veré si te pago. Y con una justicia que no se alinea justamente a garantizar derechos a los ciudadanos, una persona que es despedida sin plata, ¿cómo va a pagar a un abogado que lo defienda? Eso es lo que pasa. Esa fue la brecha que abrió esa ley que debe ser derogada. Y sí, totalmente, no solamente una asamblea que se desconectó de la realidad que vive el país. Y yo creo que no hay que generalizar, porque si bien es cierto, hay ciertos asambleístas que están siendo investigados, que están presos. Es más, ayer veíamos con estupor cómo el señor Mendoza se declara culpable y sencillamente va a estar 50 meses, de acuerdo a la sentencia de la fiscalía, pero entenderá que por buena conducta y todo esto seguramente sale en menos tiempo. Entonces, la Asamblea queda en una deuda con este legislador, porque al haber renunciado él, sencillamente la Asamblea no tiene posibilidades de una censura en contra de este funcionario, que luego de que se probó o que él se declaró culpable, no debería volver a tener posibilidades de candidatizarse a ninguna función del Estado. A las personas que roben, como lo ha hecho el señor Mendoza, no debería volver a ser candidato a nada en su vida. Sin embargo, la ley de la función legislativa recién se aprobó hace poco o está publicada en el registro oficial recién hace poco y no permite que la Asamblea pueda hacer un proceso interno de fiscalización y de depuración de malos elementos que sobre todo cayeron en el reparto de hospitales y pedir prebendas a cambio de votos. Eso se debe cambiar, Jaime, y por eso tenemos que ir a la Asamblea. Tomando en cuenta el tiempo que tiene Paola Cabezas, ella tiene otras entrevistas, tengo 3 inquietudes finales a Paola Cabezas Castillo. ¿Cuál es entonces la tarea que le corresponde al legislador o a la legisladora, asambleísta, o como se llama hoy, en el marco del desarrollo del país? Usted ha dicho que hay que recuperar el prestigio de la Asamblea, tan venido a menos en los últimos años. Pero no solamente recuperar el prestigio, porque ojalá fuera solamente de prestigio que viven las instituciones. Las instituciones tienen que servir para el beneficio de la gente, Jaime.
La asamblea es la primera función del Estado y debe sintonizarse ante un país que no tiene plata. La gente no tiene plata en el bolsillo, la gente no tiene empleo, la gente ha perdido esperanzas. Más que ser políticos, a la asamblea deben ir patriotas, a jugarse por el pueblo, a poner la cara por la defensa del pueblo. Eso es lo que hay que hacer en este momento, y al menos el compromiso desde Unión por la Esperanza UNES, desde donde estamos, el equipo de Andrés Arauz, de Carlos Rabascal y de los candidatos tanto al Parlamento Andino, Asamblea Nacional y Asamblea provinciales, es armar un equipo para ir a defender al pueblo, ir a defender las leyes para la gente. Y al menos en esa posición me encontrarán. Soy una persona coherente con mis principios, coherente con las cosas en las que creo, y vamos en esa lógica, Jaime, a defender al pueblo desde la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que plantea usted como su caballo de batalla en esta campaña electoral, Paola? Primero, nosotros llevamos un paquete o llevamos una propuesta como bloque legislativo, pero entre estas hay dos propuestas que para nosotros o para mí son muy importantes, que es el tema de fortalecer la ley de emprendimiento que tenga un enfoque de género. ¿Por qué, mi estimado Jaime? Porque la pandemia dejó claramente identificada la vulnerabilidad de la mujer frente al trabajo. Primero, porque no se reconoce el trabajo de casa, el trabajo de la mujer que se encarga del cuidado de los chicos, que se encarga de la educación de los chicos, pero aparte, la mujer desde casa genera muchos emprendimientos, la mujer que vende maquillajes, la mujer que vende productos dietéticos, la mujer que utiliza de repente las plataformas digitales para promover bienes y servicios. Sin embargo, la pandemia demostró cómo se afecta la economía de la mujer en esa lógica. Por eso es importante garantizar la ley de emprendimiento con un enfoque de género, primero para que la mujer pueda justamente potenciar todas esas capacidades y habilidades que desde casa genera, se queda en casa, ayuda a la educación de los chicos, pero también puede generar grandes emprendimientos. La pandemia mostró muchísimo esto de los servicios a través de plataformas digitales. Servicios brinda bienes y servicios. Y en la mayoría de estos emprendimientos tienen rostro de mujer o tienen iniciativas desde la visión de la mujer. Entonces, es una de nuestras propuestas. Y otra también, rápidamente, es la ley, volver a repensarnos como periodistas y comunicadores, mi estimado Jaime, una nueva ley de comunicación. Una ley construida desde las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano a la comunicación democrática, sobre todo. Hoy podemos nosotros ponernos en la posición que nos encontremos, pero la comunicación ha debilitado, o los medios de comunicación no han contribuido al fortalecimiento de la democracia. Se han tomado posiciones un poco antagónicas ante el rol que debe tener un ciudadano a la información contrastada, verificada, y creo que hay que pensar en una nueva ley de comunicación donde nos incorporemos todos. Así que, Jaime, bienvenido también a poder fortalecer esa propuesta. Mi intención es poder caminar todo el país con la comunicación popular, alternativa, como la que ustedes hacen, también con los grandes medios, con los medios de comunicación comunitarios, pero sobre todo pensar en los derechos de los periodistas y comunicadores que justamente en pandemia fueron despedidos por los medios de comunicación, se quedaron sin trabajo y que no han tenido, bajo ningún concepto, una ley que los proteja. Todo eso hay que trabajarlo desde la nueva ley de comunicación. Muy bien, hemos charlado con Paola Cabezas Castillo, quien es candidata a la Asamblea y tiene un nexo directo, diría yo, en temas de comunicación con el expresidente Rafael Correa, a quien he tenido la oportunidad de entrevistar con calidad de candidato, de ministro de Finanzas, de presidente de la República y de expresidente. Por lo tanto, está pendiente otro diálogo, sea factible en su estrecha agenda que tiene el exmandatario. Gracias, Paola. Se cuida mucho, mi estimado Jaime. Un abrazo a todos. Un buen lindo día. Muy bien, de igual manera, Paola Cabezas. Bien, ella es Paola Cabezas Castillo, candidata a la Asamblea en esta entrevista en Expectativa. Lo dicho, ella es nexo para las entrevistas con Rafael Correa, con los medios en el país. Desde Bélgica se realizan estas entrevistas. Habíamos planteado esa posibilidad, pero tampoco nos quita el sueño, porque ya hemos conversado ampliamente en su época de candidato, allá por el 2006, cuando una vez visitó también el Diario Norte, tuve la oportunidad de recibirle en calidad de subdirector, cuando fue presidente una de esas sabatinas que hacía en principio desde Carondelet, allí también estuve presente, y también cuando fue ya expresidente, es decir, en todas las instancias
de Rafael Correa. Por lo tanto, no hay ningún apuro ni afán. Lo importante es que den cabida a todos los medios de comunicación, ya que ellos hablan mucho de estos temas de comunicación, de la apertura, de la participación, de los medios alternativos. Ahí está la oportunidad entonces. Amigos, un buen día.